se han conectado. Amén. Tratamos por un momento de salir en el Facebook Live, pero tenemos que tener 1000 suscriptores, personas suscritas al canal de nosotros. Tenemos que tener 1000 personas. Entonces, al final, el video se está grabando, lo estaremos poniendo, pero usted puede buscarnos y suscribirse a nuestro canal en YouTube, Templo Restauración. Usted puede entrar y suscribirse al canal, y cuando nosotros lleguemos a 1000 suscriptores, entonces tendremos la oportunidad de grabarlo en vivo. Ahorita no se nos dio la oportunidad, pero una vez más, este video se estará subiendo después de que termine el programa, se está grabando y de ahí se estará poniendo. Pero búsquenos en YouTube, Templo Restauración, lo mismo, compartan este video con su familia, díganle a su familia, a sus amigos, que se suscriban al canal. Amén. Esta es una buena oportunidad para predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Y llegar hasta los lugares donde no pensamos que vamos a llegar. Amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado palabras de parte de Dios donde estaríamos llegando a las naciones? Y uno quizás pensaba y decía, ¿cómo llegaremos a las naciones? ¿Cómo será posible? Quizás algunos dirán, pero yo no tengo los documentos para viajar. Pero esta es una buena oportunidad para que usted llegue a las naciones predicando el Evangelio de Cristo. Amén. Esta palabra estará llegando a muchas partes del mundo. ¿Quién hoy en día no se mete a YouTube para mirar una predicación, para escuchar una alabanza? ¿Quién hoy en día no se escucha? Yo he viajado para México, en Colombia y a muchos lugares, y hay gente que siempre está conectado a través de YouTube, a través de Facebook. O sea, de alguna manera hoy en día podemos llegar hasta los hogares. Amén. Así que les pedimos en el nombre del Señor, búsquennos por Templo Restauración. También los que desean hacer donación, ofrendas, nos pueden buscar en la aplicación Venmo, igual buscar Templo Restauración. Amén. Y los números pronto estarán apareciendo ahí en pantalla. Si usted necesita oración, si usted necesita que alguien ore por usted, estarán los números en pantalla. Al final usted también puede escribir quizás su petición, alguna petición que usted tenga, y estaremos uniéndonos en oración. Amén. Hay un grupo de personas que siempre estamos orando, estamos clamando desde los hogares. Amén. Estamos conectados con Dios. Amén. Y así que usted puede poner su petición y de la misma manera, amén, estar conectados con nosotros, estamos conectados. El día de hoy yo voy a entrar a la palabra. Yo sé que el tiempo es apremiante y para nosotros los pastores o los que predicamos la palabra, el tiempo es oro para nosotros. Amén. Así que quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Salmo capítulo 137. Salmo capítulo 137, un salmo que quizás no es muy conocido para muchos, pero sí es muy conocido también para un grupo de personas. Por lo regular, siempre los salmos más conocidos de nosotros, el Salmo 91, el Salmo 23, Salmo 37, Salmo 44, Salmo 51, son salmos muy conocidos, pero este salmo es un salmo muy interesante, que Dios me llevaba a esta palabra para analizar quizás algunos puntos de la realidad que hoy en día se vive y la realidad que un día Israel tuvo que vivir de la misma manera. Aleluya. Salmo 137. Yo voy a dar lectura, usted puede seguir con su mirada. Dice la palabra del Señor, usted lo puede leer conmigo ahí desde su hogar. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom
el día de Jerusalén, cuando decían: arrasarla, arrasarla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurados los que te dieren el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Amén. Dios bendice su palabra. Quisiera meditar en el tema enfrentando la realidad. Enfrentando la realidad. Cuando el astrónomo Copérnico descubrió que la Tierra no era el centro del sistema solar, se produjo inmediatamente una revolución. Los hombres no podían aceptar esta verdad y se produjo una crisis porque los conocimientos se alteraban profundamente. ¿Cómo podía ser que el hombre y su mundo no fuera el centro de todas las cosas? ¿Cuál era el lugar del hombre? ¿Quién o qué es su centro? Esta revolución copérnica sigue siendo inaceptable para muchas personas hoy. La Tierra gira alrededor del Sol, pero el hombre alrededor de quién o de qué gira. El hombre le gusta pensar que él dirige su vida y movimientos, que va hacia donde él quiere. Se niega a aceptar que, igual que la Tierra gira alrededor del Sol, el hombre gira alrededor de la luz de Dios. No puede incorporar a su vida los datos que la ciencia han incorporado al mundo físico desde hace siglos. El hombre sabe que sin el Sol se terminará la vida en la tierra, y sin Dios se terminará toda esperanza para la criatura humana, pero se niega a aceptar esta realidad. Le cuesta aceptar su limitación y dependencia. Alberto Gandini, un escritor que habla sobre una realidad que hoy en día estamos mirando. Esta palabra o anécdota me llamaba mucho la atención porque es una realidad. Cuando miro hoy en día los comentarios de la gente que hoy en día tratan de culpar a Dios de la situación que se está viviendo, tratan de decir que Dios es el culpable y que cuál es el punto de lo que Dios está haciendo. Y me llama mucho la atención porque la gente que culpa a Dios hoy en día son la misma gente que niegan la existencia de Dios. Son la misma gente que niegan de que Dios existe de alguna manera, que tratan de echar a Dios fuera de sus entornos, fuera de su familia, fuera de la ciudad, fuera de las leyes, fuera de las escuelas, fuera completamente a tal grado. Pero hoy en día se les hace fácil pensar y decir cuál es el plan de Dios con toda esta situación que se está viviendo. El ser humano ha tratado a toda costa de echar fuera a Dios de su vida completamente. Niegan que hay un Dios, niegan de la existencia de un Dios a toda costa, pero sí quieren culpar a Dios del mal que está aconteciendo. Es algo muy importante entender lo que decía este astrónomo, que así como la Tierra gira alrededor del Sol, el ser humano gira alrededor de algo muy importante que se llama Dios. El hecho de que queramos hoy en día dejarlo fuera con nuestros hechos no quiere decir que Dios no existe. El hecho de que nosotros mismos tratemos de negar muchas veces la existencia de Dios no quiere decir que Dios simplemente está fuera o está limitado para este mundo. No, Dios sigue siendo Dios, sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Sigue siendo el mismo Dios, sigue estando sentado en el trono, sigue siendo y seguirá siendo por siempre el Dios verdadero. Aleluya. Quisiera encontrar algunas cosas importantes o puntos importantes en este pasaje que me llama mucho la atención. El Salmo 137 no es un salmo común, no es un salmo en el cual estamos acostumbrados nosotros a leer, un salmo histórico, no es un salmo poético, no es un salmo de confianza como muchas veces nosotros encontramos salmos comunes. Este es un salmo que marca parte de una historia vivida de Israel en el cautiverio. Sabemos que Dios había determinado que Israel iba a ser cautivo por 70 años
y no encontramos esa historia escrita en ninguno de los libros. En ninguno de los libros. Es cierto que Jeremías habló del cautiverio, relató del cautiverio, pero antes que se llevara a cabo el cautiverio. También encontramos que Ezequiel estuvo en Babilonia en el tiempo del cautiverio, pero no menciona nada de la historia de lo que sucedió mientras estaba ahí. Daniel, de la misma manera, también estuvo en Babilonia cautivo, pero en ningún momento hace énfasis en la historia de lo que estaba viviendo Israel. Es por eso que el Salmo 137 es muy importante, porque es un puente de 70 años de historia. Es un puente de 70 años desde donde comienza el cautiverio hasta donde termina. Es un puente ahí que podemos encontrar el Salmo 137. Hay algo muy importante que encontramos en este pasaje. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Hay algo que a mí me llama la atención, que hay un pueblo en ese momento, cuando empieza a escribirse el Salmo, están hablando de llantos, estaban hablando de que se sentaban de alguna manera, se llegaban a un lugar, a esta parte de los ríos de Babilonia, y se sentaban y en aquel lugar lloraban. Encontramos algo que me llama la atención, y es un pueblo cautivo, pero un pueblo rendido a la circunstancia, un pueblo rendido completamente a la situación que se estaba viviendo, un pueblo que estaba enfrentando la realidad, pero de una manera equivocada, de alguna manera simplemente se estaban rindiendo hacia la circunstancia que estaban viviendo en aquel tiempo. Ellos sabían, ellos conocían cuál era la profecía que había venido, y ellos sabían lo que era, que quizás sus padres le habían contado lo que era el cautiverio, el sufrimiento que se pasaba. ¿Sabe por qué? Porque Israel muchos años atrás había estado cautivo 400 años en Egipto. Sabían lo que era la esclavitud. Israel había experimentado lo que era trabajar arduamente, lo que había estar sin esperanza y sin nada en aquellos lugares. Simplemente levantarse en la mañana, ir a trabajar, regresar a sus hogares, descansar y volver a trabajar, y una rutina que tenía Israel, porque estaban cautivos en Egipto hasta ese tiempo. Ellos sabían, habían experimentado lo que era una esclavitud de trabajo, y quizás lo habían contado a sus hijos, y esa palabra de la cautividad había venido por generaciones, atravesando por generaciones de alguna manera, pero ellos estaban en ese momento viviendo la realidad que sus antepasados habían vivido. Estaban cautivos, estaban en los ríos de Babilonia, y en aquel lugar no estaban de descanso ni en sus hamacas disfrutando del tiempo, estaban trabajando. Se cree que los ríos de Babilonia eran arroyos o eran lugares, canales que los babilonios abrían para que de alguna manera la gente pueda sacar agua para poder hacer sus labores, sus trabajos. Este pueblo de alguna manera estaban rendidos, estaban cansados físicamente y estaban cansados, rendidos mentalmente a las circunstancias que estaban viviendo. Se levantaban en la mañana desde que salía el sol a trabajar arduamente y se volvían a sus casas a descansar cuando el sol se metía. Estaban atravesando una situación difícil que obviamente podemos pensar nosotros que los llevaba a ¿qué? A un cansancio físico y mental. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos sabían que antes de llegar a la cautividad, Dios había hablado a su vida. Antes de estar viviendo esa circunstancia y ese tiempo, Dios había hablado a su vida de la misma manera. Dios le había dicho que se volvieran de sus malos caminos, que se arrepintieran de la vida que estaban llevando, porque si no, iban a terminar cautivos por 70 años. La Biblia dice que Jeremías les habló de la cautividad, mas ellos no escucharon la voz de Dios a través del profeta Jeremías. La Biblia dice que Dios les dijo que terminarían siendo cautivos por mucho tiempo. Ellos sabían cuando estaban en Babilonia trabajando. Yo puedo pensar que se acordaban de aquel tiempo y decían dentro de ellos: ¿por qué no escuchamos
escuchamos a Jeremías cuando nos decía, cuando lloraba, cuando gemía diciéndonos que venía un castigo de parte de Dios para nuestras vidas. Yo puedo pensar que en aquel momento en el que estaban cansados, agobiados, de alguna manera ellos estaban hartos de la vida que estaban llevando, se acordaban de aquella palabra que Dios les había hablado. ¿Saben que la realidad que vivimos hoy en día es la misma? ¿Cuánta gente en sus hogares se están acordando de aquella palabra que se les predicó arduamente diciéndole que Dios traía castigo? Mucha gente profetizó de que venían tiempos difíciles para el mundo, pero cerramos muchas veces nuestros oídos, cerramos el corazón, cerramos nuestros ojos y no queríamos aceptar la realidad, y ahora lo estamos viviendo en carne propia. ¿Cuánta gente encerrada en sus hogares, cansados físicamente y mentalmente por la situación que se está viviendo y no hayan para dónde salir? Yo quiero decirles de alguna manera que hay un camino que Dios nos enseña, hay algo que Dios nos enseña en cada pasaje de la palabra del Señor, que aunque estemos donde estemos, Dios siempre va a escucharnos. Aunque estemos viviendo lo que estemos viviendo, Dios siempre va a poner su oído para oírnos, va a estar atento a nosotros. Pero hay algo que tenemos que hacer nosotros como pueblo, y es reconocer que hemos fallado muchas veces. No hay nada que pueda hacer, aunque quizás el presidente nos llame a la oración y se humille delante de Dios, nosotros seguimos siendo pecadores si no venimos personalmente delante del Señor. Aunque se humillen en el mundo entero los presidentes, los gobernantes, si nosotros personalmente no venimos a Dios, de nada nos sirve. Hay una escena que a mí me llama la atención cuando Cristo está en la cruz del Calvario y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si usted analiza ese pasaje, Cristo le está diciendo que perdonen aquella escena que se está viviendo en aquel lugar, pero no les está perdonando todos sus pecados. Simplemente cada individuo tiene que venir delante del Señor. Y aunque el presidente llame al arrepentimiento y él se humille delante del Señor, aunque el presidente de El Salvador se humille delante del Señor, aunque el presidente de Paraguay se humille, aunque el presidente de Brasil se humille, si nosotros no venimos personalmente delante de Dios, seguiremos siendo cautivos, estaremos cautivados por el pecado, por el miedo, por el terror. Tenemos que venir al Señor nosotros personalmente y no dejar que aquel cansancio físico, aquel cansancio mental llegue y tome control en nuestras vidas. De nada sirve que yo esté aquí en la iglesia si la iglesia que está en sus casas no busca a Dios. De nada sirve que yo me humille delante del Señor aquí en el altar del Señor, mientras que ustedes están en su casa y no son capaces de mirar hacia el cielo y decir: Señor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, nos arrepentimos, Señor, de todo mal que hemos hecho. Hay algo que tenemos que hacer personalmente nosotros, cada individuo, no importa lo que quizás hayamos hecho antes. Hay una clave para salir de la cautividad y se llama arrepentimiento. Hay una clave para salir del lugar donde estamos y se llama humillación delante del Señor. Hay una clave que nosotros podemos llevar a cabo en nuestras vidas y se llama humillarnos debajo del Señor para que Él nos saque de donde está, para que Él nos saque de la vida que estamos llevando. Israel estaba cautivo, sabían que estaban pagando consecuencias por sus errores, pero con todo y eso, si analizamos el pasaje completamente, en ningún momento ellos vienen al arrepentimiento. Están cansados, están agobiados, pero en ningún momento encontramos en el pasaje que ellos vienen y se arrepienten. Ellos sabían la clave. Dios podía cambiar la escena en aquel lugar. Dios podía cambiar la escena de lo que estaban viviendo, pero jamás ellos se arrepintieron. Aunque era una palabra dicha por Dios del cautiverio de 70 años, pero encontramos en la Biblia que Dios mandó a Jonás a decir que Nínive iba a ser destruida.
Ya había una palabra que él estaba profetizando, pero cuando el pueblo se arrepiente y se humilla delante del Señor, cambia el panorama y Nínive no es destruido. La Biblia dice que Ezequías enfermó de muerte. Ya había una palabra que Isaías fue a darle y le dijo: prepara tu casa porque vas a morir. Era el profeta Isaías, estaba profetizando la palabra que Dios le estaba dando, pero Ezequías se humilla delante del Señor, habla con Dios y Dios cambia el ambiente en aquel lugar, cambia la atmósfera en aquel lugar, cambia la escena en aquel lugar. Lo que nosotros tenemos que hacer es humillarnos delante del Señor para que Dios cambie la escena. No esperes estar hundiéndote hasta que ya no puedas respirar para reconocer de que necesitamos a Dios en nuestros hogares, necesitamos a Dios en nuestras casas, necesitamos a Dios en nuestra familia. Nuestros hijos necesitan saber que hay un Dios que salva, que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que todavía sigue siendo el mismo Dios de hoy y por los siglos de los siglos. Nuestra familia, el mundo entero necesita saber que Cristo sigue siendo real hasta el día de hoy, que aunque el mundo esté viviendo en pandemia, aunque el mundo esté viviendo en calamidad, Dios sigue estando en el trono sentado, esperando que nosotros vayamos delante de su presencia. Es muy importante que nosotros entendamos, enfrentemos la realidad, iglesia. Enfrentemos la realidad, amado hermano que me estás viendo, y sepamos que Dios está con nosotros, dispuesto a escuchar lo que Él quiere escuchar de nosotros. Él quiere escuchar un arrepentimiento genuino, no solamente del mundo entero, sino de la iglesia misma hoy en día. Hemos llevado quizás un evangelio en el cual todo ha sido por encima, superficial. Simplemente no oramos en la casa, no buscamos de Dios. Nuestros hijos no conocen de Dios porque no tomamos el tiempo para darle. Es tiempo que cambiemos esa escena y le digamos al mundo entero y a nuestros hijos y a nuestra familia de que Dios sigue siendo real, de que hay un mundo que se va a terminar tarde o temprano, pero que hay un cielo allá arriba donde podemos vivir una eternidad. De esto que estamos pasando aquí es temporal, pero en el cielo hay una eternidad donde podemos nosotros llegar, y eso es algo que va a aliviar el dolor de mucha gente. Eso es algo que va a aliviar los pensamientos del ser humano cuando nosotros le enseñemos al mundo de que Dios sigue salvando todavía y que hay una vida mejor que la que estamos viviendo. En este mundo solamente estamos viviendo dolor, angustia, persecuciones, desesperación, pero en el cielo viviremos una vida diferente. Salmo 137 dice: sobre los sauces en medio de ellas colgábamos nuestras arpas. Cuando una persona llega a un cansancio físico, mental, espiritual, por la cautividad, ¿sabe lo que hacen estas personas? Que hacen a un lado la palabra. Sacamos a Dios como el centro de nuestro hogar y tiramos a un lado la oración, la palabra, por el cansancio. Israel estaba cautivo, pero simplemente por su misma desobediencia. Dios quiere que nosotros entendamos, comprendamos de que Él tiene planes de bien para nosotros, planes de bendición. ¿Pero por qué? Imagínese usted en la escena. Israel está en aquel lugar y Dios, cuando Dios lo sacó de la cautividad de Egipto, los llevó a la tierra que fluye leche y miel, una tierra que era para ellos, una tierra que era una promesa de parte de Dios para ellos. Ahora la pregunta de estos muchachos, estas personas que estaban en aquel lugar, era: ¿qué estaban haciendo en Babilonia en ese tiempo? ¿Qué estaban haciendo si ya Dios les había dado la tierra prometida? ¿Qué estaban haciendo allí? Esa era la pregunta que surgía en ellos, y es la pregunta que hoy en día se está haciendo la misma iglesia hoy en día. ¿Qué estamos haciendo nosotros en medio de esta situación? ¿Qué estamos haciendo nosotros en medio de una pandemia tan grande? ¿Qué estamos haciendo nosotros? La iglesia no podemos rendirnos en las circunstancias
circunstancia. Nosotros, la iglesia, no podemos rendirnos a la situación que está viviendo el mundo. Aunque estamos quizás viviendo la misma situación, estamos viviendo el mismo cautiverio, pero recordemos, nosotros somos los hijos de Dios. Recordemos que Israel no dejó de ser el pueblo de Dios porque fueron llevados cautivos. Israel siguió siendo el pueblo de Dios, y aunque no estemos dentro de las cuatro paredes en una iglesia, seguimos siendo el pueblo de Dios. Aunque no estemos quizás en una iglesia sentados saludándonos unos con otros, allá en su hogar donde usted está, seguimos siendo el pueblo de Dios. La Biblia dice que en los últimos días el evangelio iba a ser predicado a todas las naciones. ¿Cómo se podía llegar a todas las naciones sin que no pasara algo como lo que está sucediendo? A través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de tantas aplicaciones donde se está predicando el evangelio. Iglesia, despierta, porque está acercándose el tiempo de nuestra redención, porque el tiempo de llegar a casa está cerca. La Biblia lo enseña, y esto se está acelerando cada día más y más. No se necesitan quizás en este tiempo que misioneros salgan a arriesgar su vida. Las redes sociales están entrando hasta los lugares donde no podíamos entrar. Las redes sociales están llegando hasta los lugares donde se necesitaba el evangelio. Lo único que tenemos que hacer nosotros, no nos rindamos a las circunstancias que se está viviendo. Es cierto que nosotros estamos atravesando la misma situación, pero somos el pueblo que hace la diferencia. Somos el pueblo que no colgamos nuestras arpas. Somos el pueblo que no dejamos los cánticos colgados en aquel lugar. Somos el pueblo que nos levantamos firmes y predicamos la palabra, predicamos el evangelio, seguimos llevando la palabra. Si usted tiene la oportunidad de hacer un Facebook Live y predicar la palabra, hágalo, lleve el evangelio a aquellos que no les están llegando, pero conéctese, sea parte, no de los que cuelgan sus arpas en aquel lugar, sino sea parte de los que predicamos el evangelio de Jesucristo. No nos rindamos a las circunstancias. No nos rindamos. ¿Sabe qué es lo tremendo cuando la Biblia dice que colgaron las arpas en aquel lugar? Y la gente venía. Dice la historia, por ahí historiadores que han escrito, comentaristas, dicen que Israel era famoso porque la gente sabía, mire qué tremendo, la gente sabía que los israelitas tenían una ciudad protegida por murallas, tenían un templo que cuando ellos ofrecían sacrificio, bajaba el Señor desde el cielo, consumía el sacrificio. O sea que la gente sabía que Israel tenía al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Sabían que había un templo donde se manifestaba la presencia de Dios. Sabían que en ese lugar David había puesto cantores y coros grandes en aquel lugar. La gente lo sabía, el mundo lo sabía. Por eso cuando se dan cuenta que esta gente está en aquel lugar, en los ríos de Babilonia, la gente dicen los historiadores que venían y se juntaban en aquel lugar, se juntaban para escuchar cómo esta gente podía tocar el arpa, cómo podían tocar los violines, cómo podían cantar aquellos cantos tan lindos. La gente venía de muchas partes para escuchar a aquellos y les decían: cántanos aquellas alabanzas, cántanos aquellos cantos que cantaban el mundo. Dios tenía un plan para el mundo y era que la gente de todas partes supieran que en medio de la circunstancia hay un pueblo que se pone en pie y no cuelga el arpa. Hay un pueblo que se pone en pie y no guarda la palabra allá hasta que pase todo esto, sino que Dios tiene planes que en medio de la circunstancia haya un pueblo que se levante y predique su palabra. Ese es el plan de Dios. Por eso hoy en día el mundo se está conectando a las redes sociales buscando una palabra que le dé tranquilidad, una palabra de paz, y la iglesia muchas veces estamos colgando nuestras arpas, guardando nuestros instrumentos hasta que esto pase. No, iglesia, es tiempo que usted le diga a su familia de que Dios sigue siendo real, de que Dios sigue salvando, de que hay un medio de salvación y se llama Jesucristo, que hay un medio de liberación y se llama Jesucristo. El único que puede salvar al ser humano se llama Jesucristo. No hay nadie más, no
No es tiempo de colgar el arpa, no es tiempo de sentirnos agobiados, no es tiempo de sentirnos cansados, es tiempo de pararnos firmes en la brecha y hablar el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Se me